Pues nos vamos a hacer ahora con la presidenta de CIAMS, con Berta, una cronología muy importante de cómo la industria estructura de los derechos humanos, de las mujeres y de sus criaturas, lo que hace es perpetrar el delito de la cosificación sin despeinarse, ¿verdad? Porque, como decían antes las compañeras, tienen tan poca vergüenza que no tienen la decencia, ¿no?, de hacer las cosas de verdad, ¿no? Y vamos a hacer ahora un recorrido con Berta en ese plano internacional. Y Berta, yo creo que podíamos empezar por una fecha clave, que es abril de 2024, porque ahí empiezan a aparecer cositas. Bienvenida de nuevo. Gracias, Nuria. Pues sí, en abril de 2024 se emitió una nueva directiva europea contra la trata que incluye por primera vez la gestación subrogada como una forma de trata de personas, pero la incluye utilizando un pleonasmo, ¿no? Porque habla de explotación de la gestación subrogada, que viene a ser como subir para arriba o bajar para abajo. No entendemos muy bien lo que es esto de explotación de la gestación subrogada, esa expresión, porque la gestación subrogada es en sí misma y por naturaleza explotación. Bien, la nueva directiva dice literalmente que tiene en su punto de mira a quienes coaccionan o engañan a mujeres para que actúen como madres subrogadas. Así que podemos concluir que toda gestación subrogada, sin excepción, debe ser encuadrada como trata de personas, ya que el engaño, haciendo creer a las madres que los bebés que traen al mundo no son hijas e hijos suyos, y la coacción, normalmente económica, pero también psicológica, por la presión de ese estereotipo patriarcal tan rentable que se ejerce sobre ellas, sobre todas, para que antepongan la ayuda a los demás y que también les sirve de coartada a las madres subrogadas. ¿Mm? Estos dos elementos, como decía, la coacción y el engaño, son sistémicos, son intrínsecos y consustanciales a la gestación subrogada y la convierten en trata, según la definición del Protocolo de Palermo, a los que habría que sumar otros elementos como la limitación a la libertad de movimientos, el confinamiento, la dieta, la privacidad como paciente, es decir, la vulneración de la privacidad como paciente, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, como el control sobre la actividad sexual, el aborto forzado, incluso selectivo, ¿eh? O la imposibilidad de abortar. Por lo que esta práctica debe ser perseguida como una forma de trata y así debería quedar reflejado en la ley española, que tiene que estar ya lista para legislar, porque la directiva es de 2024, hay 2 años para legislar y ya estamos en 2026. Bueno, siguiendo un poco cronológicamente, en julio de 2025 ocurrió una cosa muy importante, y es que la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, Rima Salem, publicó un informe que califica, Demoledor, sí, demoledor. que califica los vientres de alquiler como una práctica marcada por la explotación y la violencia y recomienda avanzar hacia su erradicación en todas sus formas. En este informe, la relatora demuestra que no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de la violencia estructural contra las mujeres, una forma industrial, junto con la prostitución, de violencia contra las mujeres, sobre todo las más pobres y las migrantes. Una práctica que refuerza además las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres subrogadas y a sus recién nacidos a graves violaciones de los derechos humanos y a los principios de dignidad, igualdad y no violencia que alumbran los derechos humanos. El año pasado, también en 2025, pero en noviembre, ocurrió algo importante, que es que el Parlamento Europeo, en su resolución sobre la estrategia para la igualdad entre las mujeres y hombres, condenó una vez más la gestación subrogada, y esta vez sin paliativos ni excepciones, en todas sus modalidades, e hizo un llamamiento a los estados contra esta práctica que explota reproductivamente a las mujeres, sobre todo las más vulnerables.
De igual modo, el Parlamento Europeo se pronunció a favor de la abolición de la prostitución y pidió a la Comisión que apoye los esfuerzos de los Estados para la reducción de la demanda y la penalización de los puteros, así como a las ayudas para la salida de las mujeres del sistema prostitucional. Y ahora viene una buenísima noticia, la mejor, de este mismo mes de marzo, del pasado fin de semana, y es que la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya ha suspendido el proyecto de convenio internacional para la filiación de niñas y niños nacidos de vientres de alquiler. Y lo ha suspendido después de más de una década empeñada, La Haya, en organizar el Global Business, porque así lo llamó la propia Haya, el Global Business de los vientres de alquiler, y reconociendo que es una tarea imposible elaborar ese protocolo, ese convenio. Como copresidente de la CIAMS, celebro esta decisión, ya que, como advertimos en muchas campañas, un convenio así supondría legalizar de facto esta forma de violencia contra las mujeres y la venta de niños en el mundo entero. Si queréis más detalles sobre lo que significaría este protocolo, no tenéis más que entrar en la página web de la CIANS, porque ahí lo explicamos con mucho detalle. Hicimos nada menos que 5 campañas contra este protocolo y hemos explicado muy detalladamente el peligro que suponía. Berta, has hablado de organismos internacionales, pero es importante que ahora hagamos un recorrido sobre la geografía de los países que sí que son abolicionistas para acabar con la explotación reproductiva y los que no. ¿Cómo pintaríamos este mapa? Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje por la geografía, porque sí, efectivamente, hay importantes avances en estos 2 últimos años hacia la prohibición. Mira, Italia tipificó en 2024 la gestación subrogada como un delito universal. Y en 2025 Eslovaquia la prohibió en su constitución. En Chile, un grupo de congresistas de todo el arco parlamentario presentó a principios de 2025 un proyecto de ley para prohibir los vientres de alquiler que se está tramitando ahora. Y Ecuador, uno de los países de América Latina donde soñaba asentarse la industria, reconoció la práctica como violencia contra la mujer en octubre de 2025. En Taiwán, la lucha de un grupo de aguerridas feministas está poniendo freno a la legalización de la práctica. Y en Argentina las cosas se están poniendo cada vez más feas para la industria, porque hay varias causas abiertas por trata de mujeres y venta de menores y varias sentencias de la Corte Suprema, la última de anteayer, que estipulan que la madre es siempre quien da a luz y que es ella quien debe constar en el registro, sea madre subrogada o no lo sea. ¿Mm? Luego hay otras iniciativas más tímidas, como es el caso de Kazajistán, que quiere establecer restricciones a ciudadanos extranjeros para que no acudan a ese país a comprar bebés. O el Estado de México, donde el partido político PAN presentó una iniciativa recientemente para perseguir la gestación subrogada comercial, mientras que el altruista, o sea, que las madres regalemos a nuestros hijos, pues le parece estupendo. Bueno, fijaos que en los proyectos legislativos, regulaciones y reformas a favor de la gestación subrogada, hay un mensaje que opera de manera cada vez más insistente. Es el mensaje de la defensa de los derechos de todas las partes involucradas, ¿no?, en esta práctica de la madre subrogada, de los recién nacidos y de los compradores. Esta supuesta defensa de los derechos de todas las partes no es más que un enunciado vacío de contenido a la vista de cómo se ignoran en la práctica los derechos de los recién nacidos y de las madres, sobre todo en lo que respecta a los derechos filiatorios, porque todo va encaminado a que las madres no puedan reclamar nunca esos derechos filiatorios, ¿no?
Y este mensaje pretendidamente pro derechos opera en la práctica en la dirección opuesta, porque vemos, por ejemplo, el caso de México, donde se han asentado agencias británicas de gestación subrogada comercial que son ilegales en Reino Unido y que explotan a mexicanas pobres, pudiendo los compradores salir del país con el bebé comprado ya, registrado a su nombre, lo que en el Reino Unido es por ahora más complicado, ya que al nacer el bebé, la madre es la mujer que da a luz y se requieren una serie de trámites judiciales para transferir la filiación de ese bebé a los compradores. En el Estado de Ciudad de México, sin contar con una ley específica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de facilitar que se celebren contratos de gestación subrogada con un enfoque de diversidad. Y ya sabéis lo que esto significa, ¿no? Permitiendo que los compradores sean registrados directamente y que la madre subrogada se comprometa antes del embarazo a que la justicia les otorgue a ellos la filiación del futuro bebé. Yo, la verdad, no veo por ninguna parte esos pretendidos derechos de las madres subrogadas y de los recién nacidos. Y no es extraño, ya que son derechos antagónicos con los privilegios de los compradores, que son los que tienen el dinero y los que alimentan este mercado. Aunque bueno, también nos llegan buenas noticias desde México, ya que hay ahora mismo una iniciativa de más de 200 organizaciones feministas de prácticamente todo el país que luchan por tipificar los vientres de alquiler como delito de trata de personas, así como también la explotación sexual, y exigen su prohibición. Bueno, volviendo a Gran Bretaña, el actual modelo altruista británico, que nunca lo fue realmente, dejará de serlo definitivamente y se aceptarán pagos encubiertos como gastos razonables, utilizándose también las agencias intermediarias que ahora están prohibidas, pero bueno, que las hay, están funcionando, ¿eh? También se pretende que la madre subrogada deje de ser la madre legal hasta que renuncie voluntariamente a la afiliación en un plazo de 6 semanas después del parto, que es lo que hay ahora. Y los compradores quieren obtener su reconocimiento legal como propietarios, sí, como propietarios del bebé antes de su nacimiento. Son ellos los que se llaman así, propietarios del bebé. De hecho, ya se permite a británicos acudir a modelos comerciales en el extranjero a comprar bebés incluso con 60, 70 o 80 años, cosa que en Gran Bretaña está prohibido. En Sí, Dinamarca, otro país con un mensaje basado en los derechos de todas las partes, tan falso como empalagoso, las leyes de protección animal protegen más a hembras de cría y a sus cachorros de lo que las leyes de gestación subrogada protegen a recién nacidos humanos y madres subrogadas. La ley de protección animal en Dinamarca prohíbe la compraventa de perros de menos de 8 semanas y de gatos de menos de 12 semanas. Esto es algo muy común en países y estados donde los vientres de alquiler son una práctica legal. Y es que si vamos a ver las leyes de protección animal, están mucho más protegidas las mascotas que los recién nacidos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados que son al mismo tiempo pet friendly y surrogacy friendly, dándose la circunstancia de que en ningún caso está permitido separar a los cachorros de su madre y de la camada antes de determinado número de semanas, y en cambio los bebés pueden ser puestos en manos de los compradores en cuanto les cortan el cordón umbilical o sin cortarlo todavía. ¿Mm? No es hacen ni tremendo, todo. es tremendo. Mira, esto es tremendo. Tenemos la ley aprobada en Irlanda en 2024 y la reforma en curso en Australia Occidental son sangrantes y escandalosas. Mirad, a pesar del consabido discurso pro derechos de todas las partes, Irlanda desestimó, es que ni tan siquiera discutió, desestimó
una enmienda para prohibir el acceso a la práctica a pederastas condenados y a maltratadores condenados de madres subrogadas. Y la ley fue aprobada sin tan siquiera tener en cuenta esta enmienda. Y en Australia ocurrió recientemente algo mucho peor. Se votó por mayoría en contra de una enmienda que pretendía vetar a los condenados por los delitos más graves contra la infancia, como son el asesinato infantil, la violación de niñas y niños y la posesión de material videográfico de agresiones sexuales a niñas y niños. No se les pudo vetar. Asimismo, también se rechazó otra enmienda que pretendía acabar con las cláusulas de confidencialidad de los contratos, que significan en la práctica el silenciamiento de las madres subrogadas, con graves consecuencias si rompen esa cláusula de confidencialidad. Esto es lo que está ocurriendo en realidad y enmascarado en este mensaje pro derechos de todas las partes. Pues Berta, se nos acaba el tiempo, así que de una forma como muy rápida, si puedes hacer un breve recorrido también por lo que ha acontecido jurídicamente aquí en España, así como en titulares rápidos. Voy a ser muy rápida, sí. Mira, en España hubo dos sentencias clave del Tribunal Supremo. Una en 2024 que rechazó reconocer una sentencia de Estados Unidos validando un contrato de gestación subrogada por ser contrario al orden público español. Y otra en 2025, donde el Tribunal Supremo recordó y enfatizó que la filiación no adoptiva materna viene determinada por el parto. O dicho de otra manera, que es madre la mujer que da luz y que suyos son los hijos e hijas nacidos de ella, independientemente de si ha aportado o no su material genético en la concepción o ha gestado para otros por encargo en contextos de gestación subrogada. Y tras estas dos sentencias, y como era lógico esperar, se derogó por fin la prevaricadora Instrucción 2010 que había pergeñado Cerolo con sus amiguetes compraniños en Ferraz, la sede del PSOE, y se sustituyó por la Instrucción del 1 de mayo de 2025 que establece que ya no se permite realizar inscripciones en los consulados españoles y que el registro de un nacido de vientre de alquiler debe hacerse en España, porque sigue siendo posible explotar a mujeres y comprar bebés en el extranjero, aunque ahora tienen que venir a registrarlo en España, pero sigue siendo posible. Y bien, después de, así como más reciente, en febrero de 2026, cuando Igualdad anuncia que va a modificar las bases reguladoras de sus ayudas para evitar que entidades que no condenen la gestación subrogada y la prostitución y otras formas de explotación reciban financiación pública, lo que tiene muy soliviantados tanto al sindicato de prosenetas como a las asociaciones de compraniños. Y bueno, y con esto creo que he sobrepasado largamente los 10 minutos que tenía asignado, Sí, así que lo dejo aquí. pues Muchas gracias. muchísimas gracias, porque creo que también recordar todos estos hechos nos hace reforzar esa necesidad de seguir luchando por denunciar, bueno, pues a veces no encuentro las palabras siquiera para esta brutalidad de inhumanidad que tiene tanto a la industria como a quienes compran y a quienes venden criaturas y a los derechos de las madres.